hacia arriba. Al contrario, cuando yo agrego una base, fíjense que este equilibrio se va a desplazar hacia abajo. Es decir, que yo voy a tener ahora menor concentración de hidrógenos y una mayor concentración de oxígeno. ¿Sí? Bien. En el caso de los ácidos fuertes, como dijimos que vamos a analizar aquí, yo no puedo hablar de un equilibrio propiamente dicho. ¿Por qué? Porque aquí, al hablar de fuertes, estamos cuantificando de alguna forma cuánto es el grado de disociación del protón del ácido en una solución. Cuando hablamos de fuerte, estamos hablando de que la constante de equilibrio de este ácido, que vamos a llamar como es un ácido K-ácida, va a tender a ser infinita. Es decir, que, ¿qué significa que es un valor infinito? Quiere decir que la relación entre los productos y los reactivos, ¿sí?, tiene que dar infinito. Es decir, que yo voy a tener un valor determinado de concentración de productos y voy a tener un valor cercano o que se aproxima a cero en el caso de los reactivos. ¿Sí? Quiere decir que si eso ocurre, en función de la concentración inicial del ácido que yo tengo, que puede ser, por ejemplo, 0,01 molar, sabiendo que la constante de equilibrio va a ser infinita, todo lo que yo puse, fíjense, yo que puse X, todo se me va a descomponer, se me va a consumir. Fíjense que X y X son iguales. Acá yo pongo negativo, ¿por qué? O sea, suponiendo que esto se desplaza hacia el lado de productos. Si acá se me va X, y suponiendo que esto está balanceado, 1, 1, 1 y 1, por cada mol que se me degrada acá, obtengo X y X. Es decir, que al final, en el equilibrio, en el pseudoequilibrio, ¿sí?, voy a tener un valor que se aproxima a 0 del ácido, un valor de X y un valor de X. Fíjense que tanto este valor como este otro valor son iguales. Estequiométricamente son iguales. Es decir, que esto y esto son iguales. Eso es importante porque lo vamos a tener en cuenta cuando veamos ácidos y bases débiles para hacer los cálculos. ¿Sí? Por ahora no nos interesa, pero ténganlo en presente. ¿Cómo planteo la constante de equilibrio? La constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos, ¿sí?, dividido la concentración de los reactivos. Pero como vimos recién, el agua, al ser un líquido puro, ¿sí?, es una constante. Por lo tanto, yo esto lo puedo pasar multiplicando hasta acá, obteniendo otra constante que vamos a llamar K ácida, que va a ser igual siempre a la concentración de los productos dividido la concentración del reactivo. Como en este caso es infinito, suponemos que este valor se aproxima a cero y por lo tanto lo que nos interesa a nosotros cuantificar para poder medir, por ejemplo, el pH, es conocer la concentración de hidrógenos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Profe, Sí, una consulta. consulta. No entendí la parte cuando fue a reemplazar con productos y reactivos. Cuando dijo que, o sea, está poniendo cosas acuosas, por así decir. Sí, ¿en dónde? ¿Acá? ¿En O esta sea, con el tema diapositiva? del agua. Sí, No, acá. ¿Usted acá. cómo reemplaza en K? En K, bueno, K siempre va a ser la relación entre las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente, que acá siempre son 1, ¿sí?, dividido las concentraciones de los reactivos, ¿sí?, que van a ser estos. ¿Me sigue? Sí, sí. Bien. Como el agua acá, o sea, y nos va a pasar siempre cuando analicemos ácidos y bases, el agua que siempre va a estar presente, porque siempre tenemos que hacer la reacción en relación al agua, es un líquido puro y por lo tanto, al tener una concentración constante, ¿sí?, no tiene mucho sentido ponerlo acá numéricamente. Entonces, lo que hacemos acá es multiplicarlo por este valor original y obtener la K ácida, que es la que vamos a tener como información. Siempre la K ácida o la K básica, ustedes lo van a tener como dato, generalmente, salvo que les pida calcularla conociendo las concentraciones de los productos. ¿Sí? Pero generalmente lo que van a tener es como valor la K ácida. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a tener son los valores de concentración de los productos dividido la concentración del ácido.
Como estamos hablando de ácidos fuertes, ¿sí? Sabemos o suponemos que todo lo que yo puse acá se va a desplazar hacia el producto, es decir, que acá yo no voy a tener más valores de concentración del ácido original. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa básicamente es conocer este valor. ¿Sí? No sé si es esa la pregunta, a ver, no la entendí muy bien. Sí, profe, era esa la duda. ¿Esa? Disculpe. Bien, perfecto. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Sí, Sí, profe, o sea, reemplazando lo que te da K sí, en Ka, sí. sería mi respuesta, por decirlo así. Esto es lo Me que vamos a daría- obtener, digamos, nosotros vamos a plantear siempre que hagamos ácidos y bases, ¿sí? Ustedes no van a hacer tanto ácido fuerte y base fuerte, sino que van a trabajar más con débiles, que es un poquito más complicado. Pero si siempre ustedes van a, en función de la ecuación química que ustedes tengan, siempre van a tener que plantear la constante de equilibrio, ¿sí? Y siempre van a, en función de si es un ácido, van a plantear la K ácida, y si es una base, van a plantear la K básica, ¿sí? Siempre en función a esta relación, productos sobre reactivos. ¿Se entiende? El valor, generalmente, lo que me van a preguntar a mí siempre, o casi siempre, es, por un lado, la concentración de hidronios que yo obtengo, que es lo que me da el carácter ácido, y luego nosotros podemos derivar este valor de concentración de hidronios en un valor de pH, que es un valor simplificado de esa acidez. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguimos entonces? ¿Alguna otra duda? Seguimos. Bueno, con las bases pasa exactamente lo mismo, solamente que en vez de analizar hidronios, vamos a analizar oxidrilos, ya sea que estén presentes o que se liberen desde la base o bien desde el agua, ¿sí? Entonces yo voy a tener la base, que en presencia de agua me va a formar el catión más los oxidrilos, que van a ser los compuestos que a mí me interesan analizar. Como estamos hablando también de bases fuertes, la constante de equilibrio también va a ser infinita, es decir, que de la concentración inicial de la base que yo pongo, se me va a descomponer casi todo, ¿sí? Si acá se me va X, en una relación 1, 1, 1 y 1, por cada X que se me descompone, que es todo, voy a obtener X y X, ¿sí? Así que voy a tener 0 aquí, X y X. Planteamos la ecuación, ¿sí? De nuevo, el agua como un valor, como es una constante, pasa multiplicando la K y obtenemos el valor de K básica, ¿sí? Que va a ser igual a la concentración del catión por la concentración del oxidrilos dividido la concentración de la base originalmente, ¿sí? En este caso, como una base fuerte, conociendo la concentración inicial de la base, ya puedo, sabiendo que la constante es infinita, ya puedo obtener directamente el valor de concentración de oxidrilos. O sea, esto y esto van a ser iguales, ¿sí? O sea, si yo tengo una concentración de la base 0,01 molar, sabiendo que esto tiene una K básica infinita, esto se me va a descomponer completamente, voy a obtener finalmente una concentración de oxidrilos de 0,01 molar, ¿sí? Una forma de expresar las concentraciones de hidronios de oxidrilos es a través de la escala de pH, ¿sí? Escala de pOH, ¿sí? Que la tienen acá, que no es ni más ni menos que una linealización de las concentraciones, ¿sí? Nosotros vimos recién, fíjense, esta curva, que nosotros la armamos cuando tenemos los valores exponenciales. Pero yo estos valores exponenciales, para poder trabajar más fácilmente, los puedo linealizar a través de un logaritmo en base 10. Es decir, que yo voy a tener acá esta recta que me está indicando que la concentración, o el pOH, en este caso el logaritmo de la concentración de oxidrilos, va a ser indirectamente proporcional al pH o al logaritmo de concentración de oxidrilos. Fíjense, si yo acá tengo un valor de 13 de pOH, voy a tener que tener un valor de pH de 1, ¿sí? La suma del pOH y el pH, ¿qué me va a dar? Me va a dar un valor de 14. ¿Y de dónde viene ese 14? Ese 14 viene ni más ni menos
que de la K-Water. Si yo a la K-Water, que era 1 por 10 a la menos 14, le aplico el logaritmo en base 10, me va a dar un valor de 14. ¿Sí? Cuando yo aplico en esta relación, o en esta relación, el logaritmo de esto, logaritmo de esto y logaritmo de esto ahora se empieza a sumar. ¿Sí? Que supónganse que yo tengo acá 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7, y esto es 1 por 10 a la menos 14, al aplicar el logaritmo en toda la ecuación me queda 14 igual a 7, el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, más 7. O sea, 7 más 7 me da 14. ¿Sí? Si esto yo le agrego un ácido, es decir, esto se va para allá, esto va a aumentar, esto tiene que disminuir, pero siempre manteniendo el valor de 14. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo un valor de 1 por 10 a la menos 1 molar, el menos logaritmo va a ser 1, y esto va a tener que ser indefectiblemente un valor de concentración de 1 por 10 a la menos 13, es decir, que al aplicar el menos logaritmo va a ser 13. 1 más 13 me tiene que dar 14. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es simplemente una simplificación de la concentración de los hidronios y de los oxidrilos para trabajar con valores más familiares, digamos, no para no trabajar con los exponenciales. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Esto es todo lo que ustedes van a tener como cálculo para esta primera parte de ácidos bases fuertes, en el cual vamos a tener, en el ejemplo, un sistema ácido-base, un recipiente de agua de 1 litro, en el cual se han agregado 0,01 moles de un ácido fuerte. En este caso, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene una constante de ácida infinita. En el parcial ustedes van a ver, posiblemente no tengan los valores de K ácida o K básica en los ácidos de base fuertes. O sea que si no aparece en el tabulado en el parcial, quiere decir que se trata de ácidos de base fuertes con una constante infinita. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es plantear la ecuación del ácido en relación al agua, o sea, la reacción del ácido con el agua. Sabiendo que esto, al ser un ácido, va a liberar el protón, me va a dar el anión y vamos a formar los hidrógenos. Como esto se trata de un ácido fuerte, la concentración inicial de esto, todo, que va a ser X, ¿sí? Todo se va a degradar completamente para obtener X y X. O sea, acá, si yo tengo 0,01 mol de ácido en 1 litro, la concentración del ácido, ¿cuánto va a ser? 0,01 molar. Es decir, que acá, inicialmente voy a tener 0,01 molar. ¿Cuánto se va a degradar? Se va a degradar 0,01 molar. ¿Cuánto voy a obtener de cloruros? 0,01 molar. ¿Y cuánto de hidrógenos? 0,01 molar. ¿Sí? Otra cuestión importante es que, además de plantear la ecuación del ácido, también tengo que plantear siempre la ecuación de autoionización del agua, porque estamos hablando de un sistema acuoso y el agua es parte de esa ecuación, de ese sistema. Por lo tanto, cuando yo tengo el ácido en este caso y el agua interactuando, fíjense que voy a tener no solamente los hidrógenos aportados por el ácido, sino que también voy a tener un aporte extra de hidrógenos del agua. Pero ¿qué pasa? El agua, al tener una autoionización muy pequeña, cuando está sola, fíjense que, recuerdan, cuando el agua está sola, la concentración de hidrógenos del agua era de 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí o no? Cuando dijimos que cuando nosotros agregamos un ácido proveniente de afuera, la concentración de hidrógenos aumenta. Pero ¿qué pasa? La concentración de hidrógenos aportados por el agua, ¿sí? Esos hidrógenos van a estar acompañados por los oxidrilos del agua, ¿sí? Por lo tanto, la concentración de hidrógenos del agua ahora va a tener que ser mucho menor a 1 por 10 a la menos 7. Es decir que lo que yo voy a tener acá como aporte de hidrógenos totales, que va a estar
formado por los hidronios del ácido más los hidronios del agua, el aporte de los hidronios del agua van a ser mucho menores a 1 por 10 a la menos 7. Quiere decir que el aporte de hidronios del ácido, que era 0,01 molar, más un valor que va a ser mucho menor a 1 por 10 a la menos 7, fíjense que a sumar este valor a este otro valor, 1 por 10 a la menos 2, a un valor mucho menor a 1 por 10 a la menos 7, esto no tiene mucho sentido, o sea, no me va a aportar demasiado al valor final. Entonces yo a eso, ¿qué puedo hacer? Lo puedo simplificar y hacer una aproximación que me dice que la concentración de hidrogenos totales va a ser aproximada, muy aproximada en este caso, a los hidronios del ácido. Es decir, que yo a esto no lo tengo en cuenta. Pero siempre voy a tener que plantear todo. Bueno, ustedes ahora tienen, en el examen tienen ejercicios de multiple choice, no tienen desarrollo, pero en el caso de que tuvieran que hacer algún tipo de desarrollo, van a tener que plantear todo esto. O sea, ecuación del ácido, ecuación de la autoionización del agua, la aproximación de los hidronios totales, ¿sí? Y en el caso de que se los pidan, el valor de pH, que en este caso va a ser el menos logaritmo de la concentración de hidronios totales, y que en este caso va a ser igual a 2. O sea que el pH va a ser 2. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un esquema que me está indicando qué es lo que yo tengo en el equilibrio una vez que esto se consume completamente y obtenemos cloruros e hidronios en forma proporcional. ¿Sí? Los que tienen, fíjense, 3 puntos blancos son los hidronios, los que tienen 2 es el agua, y estos más grandes son los cloruros. ¿Sí?